Está. Okay. Hay una persona que dice que no puede poner la cámara porque está cocinando, pero no me dice qué es lo que está cocinando. Le pregunté, no, vengo hambriento este día. No importa. Vamos a empezar. ¿Ok? Señor secretario, ¿por qué me saltan estos carteles en el medio que no entiendo qué quieren de mi vida? La configuración. En este momento lo arreglo. Solucionado, Rab. Solucionado. Es un Sí. genio usted, no hay nada que hacer. Bueno, les Tengo aquí el explico. secretario de usted, Rab. Seguro, y por lo menos sí. Secretario general, yo tengo varios secretarios, ojo. Ah, sí. Sí, no, tengo alguno que otro que está postulándose, vamos a ver, pero no va a ser, nunca lo va a suplantar usted, no se preocupe. Usted va a Mientras seguir sea siendo mi mejor que secretario yo, particular. mientras sea mejor que yo, no hay problema. No, Porque no, si no, 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 yo mismo hago una revolución. no hay problema, no se preocupe. Bueno, Rabino, tiene el micrófono apagado. En silencio, Rap. ok, discúlpeme. Me preguntaron varias veces sobre el asunto de la resurrección de los muertos, que es una de las bases de la fe judía, uno de los 13 principios de la fe judía, que por ejemplo una Ajida por ahí no debe creer, pero pienso de que no está obligado a creer, pero conviene creer. Vamos a estudiar dos, tres cosas que tienen que ver con el porqué, de dónde se deduce, y que tiene un mensaje también para nuestros días, es decir, el porqué de la resurrección de los muertos. Primero, no es nada, ¿cómo se dice? No tiene que traer miedo. Sí, hay una cosa que se llama resurrección de los muertos, y ya en el mismo Talmud hay preguntas y respuestas sobre la resurrección de los muertos. ¿Cuándo van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar? ¿De qué forma? ¿Quién sí, quién no? Y hay discusiones hasta la época medieval. Es decir, si la resurrección de los muertos es parte de la redención del pueblo de Israel y del mundo entero, o es algo que no tiene nada que ver. Eso puede pasar cualquier día, y los que van a resucitar va a ser un gran milagro, fantástico, y van a vivir su vida y van a volver a morir. ¿Ok? Por ejemplo, así eso lo dice Maimónides, de que la resurrección no tiene nada que ver con la redención del pueblo de Israel, sino es algo que tiene que ver con un milagro específico que Dios va a hacer. Ahora, ¿cuál es ¿está nombrado la resurrección de los muertos en la Biblia? Sí. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, el profeta nos cuenta de que Dios lo llevó con una especie de visión profética a un valle, un pequeño valle, que estaba lleno de cadáveres, no de cadáveres, de huesos secos, de gente que fue matada y fue tirada ahí en el valle. Por lo general, si se hacía una matanza muy grande, no se lo enterraba, menos en el pueblo de Israel, que es una obligación alágica de enterrar a los muertos de los enemigos. Si vamos a decir que hay un tendal de muertos, hay una obligación de alágica de que los soldados de Israel, después de la batalla, entierren a esos muertos, por el respeto a la figura humana. Pero gente que no tenía que ver con el judaísmo, no tenía el menor interés y no tenía la menor obligación, no se sentía nada obligado a cuidar nada. Entonces, ¿qué hacían? Lo tiraban en algún valle. Tiraban todos los decenas de miles de cuerpos en algún valle. Decir que eres mi amor hermosa. ¿Qué dijo? Oh. Entonces, en ese valle se encontraron decenas de miles de muertos. Dios le pregunta al profeta Ezequiel, cuando vio todos los huesos así secos de hace años que están ahí al sol, le dicen,
le dice, ¿estos huesos van a resucitar? Entonces el profeta le dice a Dios, tú sabes, ¿por qué me preguntas a mí? Entonces le dice, bueno, profeta, párate frente a a los huesos y profetiza que se junten entre ellos, porque estaban todos los huesos diseminados por todo el valle. Entonces el profeta profetiza y los huesos se empiezan a juntar unos con los otros, es decir, para hacer un cuerpo entero. Es decir, cuerpos, vamos a decir que un cuerpo estaba separado en 8 partes, se empezaron a juntar todas las partes de ese cuerpo que existió antes. Después le dice, profetiza a la carne. El profeta profetiza a la carne, los huesos se llenan de carne y piel, pero siguen muertos. Después le dice, profetiza al alma, al espíritu. Y entran todos los espíritus en esos cadáveres y resucitan. Y el profeta dice, wow, que es una cosa, la verdad, increíble. Entonces, Dios le dice al profeta, ¿saben qué simboliza estos huesos? ¿Quiénes son esos huesos? Dice el profeta, no. Esos huesos son el pueblo de Israel en el exilio. El pueblo de Israel en el exilio no es un pueblo vivo, es un pueblo muerto. Un pueblo que no cumple con su misión, la más especial misión que vino a este mundo. Por eso es que se puede comparar con una especie de hueso seco, que no tiene no tiene para qué estar. Y Dios le dice al profeta, mira, yo voy a abrir las sepulturas de mi pueblo y los voy a traer a la tierra de Israel. Y esa va a ser la resurrección de los muertos. Es decir, el pueblo de Israel es una especie de muerte catatónica. ¿Saben lo que es muerte catatónica? ¿Alguien escuchó? Muerte catatónica. ¿Saben lo que es? Situación catatónica. No, Rap. La Rab, muerte ¿qué catatónica significa viene a eso? ser una especie de que la persona no está muerta, pero no tiene latidos de corazón, ni respira, solo una vez cada tantos minutos. Una vez cada tantos minutos tiene una pequeña respiración y un pequeño latido de corazón. Y eso provoca de que teóricamente, si la revisan entre una y otra vez, no tiene latidos, no tiene corazón, nada, pero está viva. Y ese es el problema, y hubo bastantes veces, ustedes saben, de gente que se despertó dentro de la tumba, porque no estaba muerto catatónicamente, no estaba muerto. Y cuando se despiertan en la tumba, están abajo tierra y se mueren de asfixia. Por eso está el dicho, lo salvó la campana. ¿Qué significa lo salvó la campana? En la época medieval, ponían una campana con una especie de cadena atada a los dedos, a la mano del muerto, bajo tierra. Entonces pagaban a una persona que estaba en el cementerio, cerca del cuerpo, unos días. Y en esos días, si el tipo se levantaba y movía las manos, se tocaba la campana, entonces el tipo lo sacaba enseguida de la tumba porque estaba vivo. Por eso en el judaísmo se hace la limpieza del muerto antes del entierro. Una de las partes de la limpieza es hacer una especie de enema anal, porque al hacer esa enema anal, si los excrementos salen con fuerza, quiere decir que la persona está viva. Porque la persona muerta no sale nada, no sale con fuerza. Y eso es lo que provoca a la persona despertarse. Aunque una persona que está en una situación catatónica, le provoca una especie de despertarse. Es un músculo que se llama vagus. Vagus, cuando eh, una persona deja de respirar. No le cuenten eso a ningún médico porque se va a reír, pero así hacen los árabes. Una persona que deja de respirar, un niño que se ahoga y deja de respirar, ¿qué es lo que hacen los árabes? Le ponen un dedo en el traste. Eso provoca la acción del nervio que se llama vagus y él respira. Y ahí respira. No se le cuenta a ningún médico porque se va a reír, pero es así. Los médicos también saben de que hay un nervio que se llama vagus que llega desde el pulmón hasta el ano. Como sea,
El pueblo de Israel estaba en situación catatónica, de exilio. Dios dice, yo los voy a traer. La traída al pueblo de Israel, la tierra de Israel, es una especie de ¿cómo se llama? Revivida de los cuerpos, de los huesos, la vida de los muertos. El asunto es si en la Torah no está escrito de que van a revivir los muertos. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Es decir, hay cosas que están por ahí en detalles de palabras, se puede enfocar también en la Torá, también en los profetas, también en los escribas, ciertos versículos que dicen de manera sutil o explícita que va a haber una especie de resurrección de muertos. Pero hay que estudiarlos, es decir, hay que saberlos. En el Talmud, en el tomo de Sanedrín, en la página 90, hay una especie de, no discusión, pero hay varias preguntas que preguntaron gente no judía a sabios sobre la resurrección de los muertos. La primera que aparece ahí es la reina Cleopatra. Hubo muchas reinas Cleopatras en Egipto, y ella le pregunta a uno de los rabinos, a Rabbi Meir, le dice así: yo sé que va a haber resurrección de los muertos. ¿De dónde lo sé? Un versículo en los Salmos que dice de que Beatzitzu Meir, que es Vaaretz, que van a salir y despertarse de su letargo, de su muerte, como el pasto del campo. Es decir, los muertos van a salir de vuelta. Entonces la Cleopatra le dice al rabino, mire, yo sé que va a ser eso. ¿De dónde la señora Cleopatra, reina de Egipto, sabe lo que está escrito en la Biblia, en los Salmos? Muy simple. El tatarabuelo de ella, Talmai Filadelfos, fue el que pidió y el que ordenó y el que pagó a 70 sabios para que traduzcan toda la Biblia al griego. Lo llama ¿no? La traducción de la Septuaginta. Septuaginta viene a ser la traducción de los 70 sabios que tradujeron toda la Biblia al griego. Y esa traducción estaba, según los libros de historia, los griegos valoraban mucho la Torá. Es decir, valoraban la Torá no como libro profético. Si sacaron al pueblo de Israel de la Torá y dijeron, bueno, la Torá pasa a ser, en vez de profecía, sabiduría. Y es tan importante la Torá y la Biblia, por eso lo vamos a poner en el mismo instante que los libros de Platón. Es decir, Platón y la Biblia estaban en el mismo instante en la biblioteca de Alejandría, que era donde reinaba la reina Cleopatra. Por eso puede ser que ella supo ese versículo. Dice, yo estoy seguro de que van a resucitar. Mi pregunta, le preguntó al rabino, no es si van a resucitar, sino cuando ¿resucitan con vestidos o desnudos? Pregunta. Son preguntas de mujeres, esas preguntas de vestido o no vestido, son preguntas de mujeres, le gusta la moda, reina, quiere ver si puede comprar por un vestido especial para la resurrección de ella, no se quiere perder ninguna oferta ahí. Pero el asunto es que, ¿por qué el Talmud nos tiene que decir la pregunta estúpida de la reina? Si van a salir de la tierra, del entierro, con vestidos o desnudos. Me importa un reverendísimo pepino cómo van a salir. ¿A quién le importa? Únicamente a mujeres le importan cómo te van a estar vestidas cuando resuciten. ¿Cómo puede ser? Esto es lo que esta es la pregunta ahora. No entiendo, la verdad. No se ofendan mujeres, la verdad, no es algo. No tengo nada contra las mujeres, estoy casado y todo, pero no. ¿Ok? Primero hay uno que tiene una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Uno me escribió acá en el chat, tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, Rab. Sí. Recién estaba hablando del profeta que hablaba sobre la resurrección de los judíos. Ahora trae a Cleopatra que pregunta sobre la resurrección de los judíos. Pero la pregunta que yo quiero hacer es si eso tiene que ver con las almas en general, exclusiva al pueblo judío, o bien tiene que ver con la resurrección de los muertos para también el Los que van a resucitar
son la gente buena, tanto del pueblo de Israel, tanto de gente que no es judía, por ahí también puede resucitar. No se sabe cómo va a ser. Lo que sí se sabe, hay un chiste sabido de que hay un degenerado que se portó mal toda la vida, un pecador. Entonces, y aparte amarrete, nunca donaba nada a nadie. Entonces, cuando fue a comprar una tumba en el cementerio judío, los hijos le pidieron una suma una cosa espeluznante de dinero. Entonces le dijeron, pero ¿cómo? Si ustedes venden en cada tumba a no sé, tanto precio, ¿por qué no me piden a nosotros 10 veces más? Me dice, ¿sabes qué? Porque los demás van a resucitar, tu padre no. Si tu padre es tan degenerado que no va a resucitar, no hay ningún problema, entonces es para siempre. No, se va a ocupar la tumba para siempre. El que resucita me deja la tumba vacía, no que sé, el día de mañana por él hago algo con eso. ¿Entiendes? Entonces, el asunto es que Entonces, Raf, para no irme tan lejos, el Benei Noach, ¿qué necesita para resucitar en ese día también? no sé ni qué necesita un judío para resucitar. Entonces, me imagino que no tengo un Pero se lo dijo el nojida. profeta, Raf. ¿Eh? Lo dijo el profeta. Ah, el profeta no lo dijo, ¿eh? El Lo profeta dijo dijo que va a en haber dirección resurrección. al pueblo Y la judío. resurrección es Dijo la que vuelta del venía. pueblo de Israel a la tierra de Israel. Hay otro profeta en Yeshayahu, y ahí también está deducido en la Torá, que va a haber una resurrección. ¿Quién va a resucitar? No sé, no sé. La verdad no sé. Seguimos. Entonces la pregunta de Cleopatra es, cuando ¿resucitan desnudos o vestidos? Es una soberana estupidez preguntar esa pregunta, pero parece que no es tan estúpida la pregunta de ella. ¿Por qué? Porque vemos que en el Talmud el rabino le contesta y no nada más le contesta. Yo también como rabino contesto preguntas totalmente estúpidas de gente, pero no nos pongo en ningún Talmud y no pienso de que dentro de 2000 años van a tener que escuchar las preguntas estúpidas que me preguntan y las respuestas más estúpidas que yo tengo que dar. Es decir, si el Talmud lo puso dentro de las páginas del Talmud, quiere decir que entendieron de que la pregunta de ella no era la pregunta que por ahí uno puede leer de manera textual, con vestido, sin vestido, con cinturón, sin cinturón, de moda, ¿qué moda? Vestido largo, vestido gordo, un vestido de noche, un vestido de salir, un vestido sport elegant. No, no. Está preguntando otra cosa ella. Y la respuesta es otra cosa. ¿Entendido? No es como se entiende de manera textual. Bueno, entonces, ¿cuál fue la pregunta de ellos? ¿Y por qué en los 13 principios de la fe se pone como regla? ¿Es literal? Es literal, seguro que es literal. Entonces, ella no dijo de que no va a haber resurrección. Ella dijo, va a haber, pero con vestido o sin vestido. Está preguntando un detalle sobre la resurrección. Como sea, ¿cuál fue la pregunta de ella y cuál fue la respuesta? La pregunta la entendemos. No vamos a profundizar en la pregunta. Vamos a profundizar en la pregunta después de decirle cuál es la respuesta. En el Talmud dice de que el sabio que le contestó, Rabbi Meir, le dijo, mira, van a salir con vestido. ¿Por qué? Lo puedo deducir de quién, del trigo. ¿Por qué? Cuando yo pongo el trigo en la tierra, el trigo se deshace la cáscara, y empieza a salir las raíces. Y de ahí, después de unos meses, sale el trigo. Entonces dice así, el trigo cuando entra en la tierra, ¿entra desnudo o entra vestido? Desnudo. Y cuando sale vestido o sale desnudo, sale vestido. ¿Por qué? Porque sale el trigo tapado con la cáscara y está en una espiga y hay un talo y hay hojas y hay. Quiere decir que entra de una manera, se puede decir desnuda, sale cubierta. Entonces, si el trigo que sale es un invento de la persona, es decir, la cultivación del trigo es un invento humano. Con todo y eso, Dios hizo de que aunque los humanos lo hagan, salga vestido, cosas que Dios mismo hace, que es la resurrección de los muertos, seguro que va a salir vestido. ¿Para qué ella le preguntó? ¿Qué le contestó? ¿Qué tiene que ver? ¿Desde cuándo yo puedo
contestar, es decir, ¿cuál fue la pregunta de ella? La pregunta de ella internamente fue mucho más complicada de lo que ustedes se piensan. Ella dijo así: ¿qué significa el vestido? El vestido de la persona es algo que uno nace con eso o lo adquiere. Es algo que uno lo adquiere, uno nace desnudo. El hombre, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? La única diferencia entre un hombre y un animal. Hay quien decía, no, el hombre habla. No, no. El hablar es comunicarse y los animales se comunican. ¿Ok? Entonces no es algo tan diferencia. La única diferencia y la más importante diferencia entre animales y hombres es la vestimenta. No hay ningún hombre de la época histórica en adelante que no se tape algo con un hilo, lo que sea, algo. En la mitad de la jungla hay gente desnuda, no. Tienen un taparrabo, tienen un hilo, tienen algo. Ese algo es lo que distingue a los seres humanos de los animales. Entonces, ¿eso qué es lo que dice? Una persona tuvo en su vida y tuvo cosas adquiridas, entre ellos la vestimenta. Pero la vestimenta es algo que es cosas adquiridas. Entonces, la pregunta es así. Cuando uno se muere y resucita, ella cree en la resurrección. Primero, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué ella creyó en la resurrección? Porque ella, hay que entender, la cultura griega se mezcló con la cultura egipcia en Egipto. Y ahí surgió una especie de cultura greco-egipcia, que es una cultura que tiene las ventajas de la cultura griega, las ventajas de la cultura egipcia, pero es una mezcla media estéril. Pero hay cosas que en la cultura egipcia, una persona vive para el mundo después de la muerte. Si está el libro de los muertos de la cultura egipcia, que son los primeros faraones ya. ¿Por qué se piensan que hicieron pirámides y todo este asunto de actos litúrgicos y religiosos cuando una persona muere? Porque lo esencial de la persona no es la vida en este mundo, sino es la trascendencia espiritual de la persona en el mundo venidero. Entonces, para ella, como por un lado, descendiente de conquistadores de Macedonia, de Grecia y griegos, y por otro lado, mezclado con la cultura griega, con la cultura egipcia, ella seguro que cree en la resurrección de los muertos, porque cree que los muertos no están muertos. Entonces, si los muertos no están muertos, no hay ningún problema que resucitan. ¿Ok? Ahora, cerramos el paréntesis. Entonces, esa es la pregunta de ella. Si cuando uno resucita, todo lo que adquirió en la vida anterior se borra. Como se dice en latino, tabula rasa. Se borra del todo y empieza de vuelta. Es decir, cuando uno resucita, todo lo anterior se borró y eso está simbolizado por la ropa, o va a salir con ropa. ¿Qué significa va a salir con ropa? Algo de las cosas buenas que él adquirió en su vida anterior influyen a la vida posterior que va a tener después de la resurrección. Esa es la pregunta de ella. Es decir, la pregunta es muy, muy profunda. Si dijimos que hay un mundo venidero, un mundo espiritual, y después ese mundo espiritual se va a fisicar en una resurrección de muertos. La resurrección viene a ser una especie de restart del todo, no queda nada en la computadora, no queda nada adquirido no, es decir, los amores de la persona, los odios de la persona, las cualidades, su trabajo, su pensamiento. ¿Algo queda, algo es trascendental o todo se borra? Esa es la pregunta de ella. Es decir, una persona ama a su mujer, ama a sus hijos, muere. Al morir, todo lo que es él, todo lo que hizo en su vida, toda la sabiduría y la experiencia buena o mala que adquirió en su vida, ¿se borra del todo y empieza de nuevo con la resurrección? ¿O queda algo que está simbolizado por el vestido? ¿Ok? Primero, esta clase la doy, es una clase que la aprendí del presidente de Brito Land, que se llama el Rav Sherky, que siempre digo que es uno de los genios
rabino más genio de esta generación, bendito sea que tuve la oportunidad, la dignidad de ser uno de sus alumnos. Y esa es una clase que la escuché hace mucho tiempo, pero es muy interesante. Ahora, el rabino, qué es lo que le contesta? Le contesta, no, trae una prueba de biología, de botánica, que el trigo entra desnudo y sale con vestimenta. ¿Qué es lo que le contesta? El rabino le contesta, mira, no nada más lo que uno tuvo, es decir, si el trigo que entra desnudo sale vestido, la persona que no entra desnudo, porque no se entierra desnudo, entonces va a salir con vestimenta. Es decir, ¿qué significa va a salir con vestimenta? Lo que tuvo en la primera vida influye también en la segunda vida, la tercera vida y la quinta vida. Es decir, uno no se borra del todo. Uno tiene que morirse porque tiene que morir. Al morir, es como una persona que entra el auto al taller. Tiene un problema, gasta un poco de más de nafta, quema un poco más de aceite, lo arreglan. Cuando sale, ¿es otro auto o es el auto arreglado? Es el auto arreglado. Es decir, en lo que pasa después de la muerte, desde la muerte hasta la resurrección, viene a ser una especie de arreglo. No arreglo del cuerpo, porque el cuerpo se pudre, no queda nada. ¿Qué es lo que arregla el alma? Y el alma al volver vuelve con las buenas cosas que adquirió en su vida, que es su sabiduría, su experiencia, sus amores, sus odios, sus tendencias, arregladas, ¿ok? Es decir, no malas, buenas, pulidas, puras, un poco mejor de cómo se fue. Pero no es que una persona deja de ser él, no va a dejar de ser él, va a ser él nuevo, como el auto que llegó al taller y salió del taller. Andaba mal, ahora anda mejor, o anda perfecto, pero es el mismo auto. No cambiaron el número del auto, no cambiaron la forma, no cambiaron nada. ¿Entendido? Y eso es lo que hay que entender de... Ay, un segundo, el cable se me salió. De la resurrección de los muertos. Ahora, la explicación de Rabbi Meir es una explicación que sirve para Cleopatra. ¿Por qué? Es una explicación que se puede llamar, hay una escuela filosófica del siglo, fines del XIX, de William James, un inglés, que él dijo una rama filosófica de existencialismo que dice de que la naturaleza no existe en la realidad. ¿Qué significa no existe en la realidad? No hay códigos naturales. Por eso no hay ningún problema en que de un trigo salga una persona. Sí, ningún problema. Es decir, la naturaleza no existe como reglas que no pueden cambiarse. Se cambian. ¿Quién decide? Discusiones. Viene lo religioso y dice Dios decide. Él dice de que no, Dios decide. Dice depende de lo que salga. Pero él pensó de que las reglas no existen en la en la en la en la en la en la existencia. Si la naturaleza no existe en la existencia. Por eso no tiene Rabbi Meir, cuando le contestó a Cleopatra, no tiene ningún problema en tomar una prueba de ¿cómo se dice? Del trigo a demostrar que una persona sale con vestimenta. ¿Entendido? Esa es la primera discusión entre la pregunta y la respuesta de Cleopatra al rabino. Vamos a contestar preguntas. Que cada gota, espera un segundo. ¿Cómo hago para subir esta porquería? Ok. Espera un segundo. Creo haber escuchado que un rabino que cada gota de sudor de una mujer que es estricta en Tzniut, son esas gotas lo que hagan resultar. Nunca lo escuché. Nunca lo escuché. Está escrito de que cada persona que estudia Torah sin pretensiones, si no es para ir por el camino de Dios, tal a Torah mehayeu. El rocío de la Torah lo revive. Es decir, va a volver a vivir
por el rocío de la Torah, no por el sudor de él, sino por el rocío de la Torah, que se considera como está escrito en el fin de Deuteronomio, al final de la Torah, que Tizalka tal imbrati, que mis palabras van a caer como el rocío sobre ustedes. Entonces la Torah es como una especie de rocío. Y el que estudia la Torah sin ninguna pretensión de orgullo o de respeto o para ganar algo, sino porque quiere ir por los caminos de Dios, el rocío de la Torah lo va a hacer revivir. ¿Ok? Los Ptolomeos de dinastía babilónica en Egipto, el linaje de Cleopatra. Sí, hubo 4 Cleopatras, parece. Pero con todo eso hay una especie de equivocación cronológica. Rabbi Meir no pudo encontrar ninguna Cleopatra. No, porque Rabbi Meir vivió más o menos en el año 110, 150 de la época cristiana, y la última Cleopatra creo que murió 200 años antes. Entonces, o que no era Cleopatra, o que no era Rabbi Meir, o, escuchen bien, nuestros sabios del Talmud querían que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre el entendimiento erróneo de qué es la resurrección de los muertos, y por eso trajeron una especie de discusión teórica entre una representante greco-egipcia, se la puede llamar Cleopatra, se la puede llamar otro nombre, y el representante del judaísmo que viene a ser el rabino que le contesta. Si no tengo ningún problema de decir de que es una especie de prefabricación para que nosotros después de 2000 años podamos entender. ¿Entendido? No tengo ningún problema. Pero no se lo dice los Ptolomeos, sino los Ptolomeos, con P antes. Entiendo que la suma de todas las vidas se complementan en la resurrección. No entendí nada. Señor Rodrigo Roda, explica su pregunta. Rodrigo. Está arriba ahí. Lo veo. No lo veo, pero está ahí. Coso. No se haga el oso, ¿eh? Conteste. Se escapó. ¿Está muerto o vivo? ¿O resurrección? Se murió Rodrigo. No, espero que no. Tengo un Bueno, pensamiento, Raf, ¿se lo puedo decir? sí. En la mañana, cuando yo despierto más temprano que mi esposa, la trato de despertar. Entonces yo quiero que... ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué la querés despertar a tu esposa? ¿Qué te molesta que una persona duerma? Pero ¿cuál es el problema de que mi esposa me quiera despertar? Entonces yo sé que indistintamente alguien después me va a despertar. Yo sé que voy a despertar a mi esposa y yo sé que ella me va a despertar a mí. Ese es como el pensamiento con respecto a cómo uno va a despertar en esa resurrección de los muertos. No entendí nada. Porque por mí, entonces, ¿en quién pienso? Me complicaste la vida, señor secretario. Esa es mi idea. Está bien, pero es una idea media difícil para estas horas de la noche. Ya Pero no estamos en edad para estas cosas ya. una botella de Arak. No, una copita de arak no vendría nada mal. Entiendo que la suma de todas las vidas se complementan en la resurrección. Ah, usted dice como Gilgul, ahora entendí. Que una persona vive y vive y después muere, vive y muere, vive y muere, después lo entierran y en una de esas de las últimas vuelve a revivir. Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a ver otra pregunta por acá. No puedo bajar esta porquería. No hay más preguntas. Entró el Rebe. No está. Ok. Cuando uno se va de este mundo, ¿a dónde se va? Muy simple, al mundo de las almas. Hay un mundo de las almas en el que uno está ahí, es decir, va a juicio, recibe lo que tenga que recibir y después va al mundo de las almas, no al paraíso. ¿Ok? Mundo de las almas. Paraíso es después la culminación de la redención de todos los mundos. Después, primero el mundo de las almas, está ahí en stand-by. No sufre, no se preocupe. Sabiendo que uno trata de mejorar continuamente.
Y no puede mejorar continuamente en el mundo venidero porque no hay preceptos, no hay cómo adelantar. Hasta donde uno llega en este mundo, ahí queda parado en el mundo de las almas. No puede aumentar, salvo si su simiente que dejó en este mundo aumenta y hace conductas buenas. Entonces, ese mérito de su simiente también va para el alma que murió. ¿Ok? Sí, Rabino, sí. buenas tardes. Rodrigo acá. Ah, Rodrigo. Resurrección. Pregunta. Raf, Sí, ¿usted conoce a Rodrigo? me imagino. Rodrigo Miranda de Mendoza, usted lo conoce, ¿cierto? Sí, seguro lo conozco, pero El como otro día me no preguntó, me usa la dijo, cámara, entonces no sé, oye, yo qué sé. me dijo, oye, Menache, no sé qué hacer, no sé si el Raf, yo lo llamo, sabe quién soy yo. De seguro que lo sabe. Comunícate conmigo y él va a saber. No te preocupes. Rabino, una Sí, pregunta sobre el tema. En la resurrección, ¿nos vamos a reconocer? O sea, si una persona perdió un pariente, o en el caso del pueblo de Israel, ¿va a reconocer los profetas, por ejemplo, a Moisés? ¿Van a saber quién es? seguro. No sé si me explico. Y la verdad, cuando sea, hablamos. No se sabe. Pero, No se sabe. pero me imagino que Dios, y si ya Dios hace una resurrección de muertos, que es todo un asunto, me imagino que debe ocuparse también de hacer un carnet, que te escribo Moshe, David, lo que sea, ¿no? Digo, si ya hace este milagro, digo, yo le aconsejaría hacer una especie de carnet, algo que esté colgado acá, y uno dice, ah, usted Moshe, ah. El gran Y en el Moshe. caso, Era Rabino, distinto de como lo imaginé, ¿eh? y en el caso de un pariente, si una persona perdió a su papá Hay que o a su entender. abuelo, Hay un cuento verdadero de uno de los más grandes legisladores de Alajá de hace 100 años, menos de 100 años, el Hafetz Haim, que una vez llegó a París. Llegó a París a una convención de rabinos y lo llevaron a conocer los palacios de Versailles. Ahora, hay una ley en el Shulchan Aruch, disculpen, hay una ley en el Shulchan Aruch que mucha gente ahora no la cumple por ciertas, no por discrepancias, sino porque hay quien dice de que hoy no hace falta cumplirla, de que es que en la época del Talmud, quién se fijaba en el espejo para ver cómo estaba? Las mujeres. Entonces dice, hay una especie de que un hombre no tiene que comportarse como una mujer. Entonces, que no se vea en el espejo. Entonces, este legalista, que murió en el año 1933, algo así, él nunca se fijó en sí mismo en el espejo, no se conocía a sí mismo. Entonces, cuando llegó al Palacio de Versailles, de repente ahí está la sala de los espejos. Ustedes saben, es como una especie de salas con decenas de espejos de todos lados, entonces uno se ve 1000 veces el mismo. Entonces, de repente él entra a la sala de los espejos y de repente se ve a sí mismo en un costado. Y él no sabe que es él, porque nunca se vio a sí mismo. Entonces le dice al que lo acompaña, este que está parado ahí en la punta, es un santo, tiene cara de santo. Y era el mismo. Lo que pasa es que como él nunca se vio, entonces no se sabía. Entonces vemos acá, Moshe Rabbeinu, andá a saber cómo se llama Moshe Rabbeinu. No sé, ni me lo puedo imaginar. Seguro que no tenía cuernos, ¿eh? No, como Michelangelo que lo hizo con cuernos, no, nada que ver, ¿eh? No tenía cuernos. La persona que murió se va al mundo de las almas, ¿podría volver a la tierra? Sí, esa es la resurrección de los muertos, que es volver a la tierra, que el alma vuelva después del arreglo al cuerpo físico. ¿Ok? Ok. ¿Entendido todo? ¿Más o menos? Ok. Ahora, Maimónides tiene una idea especial sobre la resurrección de los muertos. Él creía, según la resurrección de los muertos. El asunto es que en la teoría de Maimónides hay una especie de dualidad entre la cosa física y la cosa material. Es decir, en los cabalistas está el asunto de que la parte física y la parte material están como unidas y la muerte viene a ser una especie de separación, en el cual el cuerpo baja baja la tumba y el alma va a arreglarse y la resurrección de los muertos viene a ser el alma arreglada en un cuerpo arreglado. ¿Ok?
Maimónides creía en eso, pero como ya dijimos antes de que él no liga la resurrección de los muertos con la redención del pueblo de Israel o la redención del mundo, dice, yo puedes pasar cualquier día, no tiene nada que ver con el Mashiach, nada que ver. Pero aparte tiene otra idea, que según el Rambam, lo físico es mucho, mucho menos importante que lo material. Todo eso es sabido. El problema es que en el Rambam, si lo físico no es importante, el Rambam mismo no tiene, él se pregunta esa respuesta, se pregunta esa pregunta, pero las respuestas que dio son respuestas muy parciales y no conforman ni a él mismo. De que si el cuerpo no es tan importante, entonces, ¿para qué Dios hace todo este lío de la resurrección de los muertos? Si el alma era intacta, subió el alma, se arregló el alma, no importa, está ahí, se arregló. ¿Hace falta hacer todo este despelote de traer el alma al cuerpo? ¿Para qué? Si el cuerpo no es tan importante. No es importante para nada. ¿Para qué hace falta hacer eso? Si tú, Maimónides, dice de que lo físico no es importante, uno puede usar lo físico para trabajar a Dios, pero estamos hablando de la resurrección de los muertos, después del arreglo del alma. Entonces, ¿para qué hace falta esforzarse, traer un cuerpo? ¿Para qué? Demostrar que Dios es grande. Sabemos sin la resurrección de los pueblos, de los muertos. El que no sabe no va a entender. Y si mañana hay una resurrección de los muertos, el ateo va a seguir siendo ateo, ¿eh? Entonces, no se preocupe ninguna idea. Va a encontrar la vuelta para explicar de que no es así, no es una resurrección, es una especie de no sé qué. Él va a encontrar una vuelta para no creer en Dios. No hay ningún problema. ¿Entendido? Ahora, ¿alguna otra pregunta? Diferencia entre resurrección y reencarnación. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Es lo mismo. Nada más la palabra resurrección tiene una especie de connotación cristiana, que la resurrección de Cristo, nada más. Pero no es lo mismo. Reencarnación, sí. Sería bueno que más se sobre almas gemelas. Espere con las almas gemelas, espere. Vuelve al cuerpo físico para disfrutar el bien que hizo en la vida. No, vuelve al cuerpo físico para demostrar la grandeza de Dios y el alma arreglada. Cómo vivir con alma arreglada. Hay que entender, teóricamente, si el alma es un pedacito de Dios, como está escrito en todos lados, entonces, ¿qué hay que arreglar de eso? Expliqué antes que un vehículo anda mal, va al taller, sale del taller, ¿no? Es decir, el alma se divide del cuerpo, se arregla y vuelve. Pero si el alma es de Dios y es un pedacito de Dios, ¿cómo uno puede arruinarla? ¿Cómo uno puede llegar a hacer una especie de falla en el alma si el alma es divina? ¿Desde cuándo tenemos la posibilidad de nuestra vida errónea y estúpida de hacer una especie de daño al alma? No podemos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces se me ocurrió una idea. Es como una especie de vaca que da de tomar al ternero. Si el ternero tiene una especie de hongos, una enfermedad en la lengua, ¿qué pasa? Traspasa la enfermedad a la ubre de la vaca y la vaca se pone enferma. Lo mismo acá. El alma es lo que da al cuerpo la vida. Pero el cuerpo y las acciones de la persona pueden llegar a provocar en el alma no fallas internas. No, porque la integridad del alma es divina. Pero sí pueden provocar daños exteriores al alma. Y eso hay que arreglarlo. ¿Cuándo hay que arreglarlo? Allá, en el mundo de las almas. ¿Entendido? Tengo una pregunta, Raúl. Espere que hay que contestar. No, se me perdió el asunto. Alguien me tiene que explicar una vez cómo bajo para esta porquería. Hay un cursor al lado derecho. Sí, que pará. usted Me lo cuesta va tiempo, bajando. pero al final capté. Ok. Con referente al mundo de las almas, ahí llegan todas las almas, incluyendo los de los judíos y los hijos de Noé. Sí, seguro. Al mundo venidero de las almas llegan todos los seres humanos.
judío o no judío, lo que sea, y cada uno es juzgado, depende de su nivel y qué es lo que tenía que hacer. ¿Es necesario la resurrección para qué? La verdad no tengo la menor idea, pero así le dio gana a Dios. Es decir, para demostrar su fuerza y demostrar que hay una especie de posibilidad de vida íntegra, de cuerpo arreglado con alma arreglada. Es decir, es una especie de... Lo que vivimos acá es una especie de alma y cuerpo. No hay una especie de acoplación que uno puede vivir de manera íntegra. Por eso hay pecados. Pero al volver, después de arreglar, es como un auto, otra vez, volvemos al ejemplo del auto que sale del taller. Sale del taller, sale bien, la primera semana anda bien, después vemos si se arregló todo lo que se podía. Y acá sí, el cuerpo volver a ser íntegro y el alma volver a ser íntegra, y así se acoplan y viven una vida más íntegra. ¿Entendido? Seguimos. Para. Sí, la resurrección. Para. Sí, la resurrección y la reencarnación es lo mismo. He escuchado de algunas personas que dicen que el alma de una persona puede reencarnar en el cuerpo de un animal. ¿Qué opinan de eso? Ya entendí. Reencarnación, resurrección. No. Ahí me equivoqué yo en la traducción literal en español. Reencarnación viene a ser Gilgul, que una persona vuelva a este mundo para arreglar daños que hizo o demás, o completar una misión que tiene que cumplir. Eso es reencarnación. Resurrección es la resurrección de los muertos después, que es el tema de la clase de hoy. ¿Entendí tu pregunta? Ok. Si se pueden reencarnar en animales, es preferible que no. No conviene. No conviene. El alma arreglada tendrá ambas inclinaciones, el bien y el mal. Teóricamente no. Es decir, depende. Si es como Maimónides dijo que no tiene nada que ver con la redención final del mundo, una persona vuelve y vuelve arreglado, y otra vez volvemos al ejemplo del auto, sale del taller, pero si no se cuida con el aceite y el agua, se va a arruinar otra vez. ¿Ok? Pero si no es como Maimónides, sino es como todos los demás, y especialmente los cabalistas, una persona, la resurrección es una de las partes finales antes de la entrada del paraíso, o después, o como sea, y ya es una situación en la cual está todo arreglado, no va a haber tendencias de bien y mal como está ahora. ¿Entendido? Y los calumniadores también resucitan. No sé, por lo pronto no calumnie porque por ahí no resucitan, entonces no conviene. ¿No? Digo, un buen consejo. Yo qué sé, digo, es preferible. Hay muchos que no, hay dichos entre los sabios que dicen, este no vuelve y este no resucita, y el otro no resucita, y el otro no resucita. ¿No? Entonces, hay muchos como esos. Y entonces, ¿para qué hizo las almas? ¿Quién? No entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Señor secretario, ¿qué preguntó acá? No, ya sería desviarme mucho del tema. Yo quería hacer una pregunta, Rab. No se desvíe. Hoy en día, en toda Latinoamérica hay varios grupos líderes que difunden y santifican el nombre divino, y uno de ellos es la lectura de los Teilim para hacer refuah Shelema, curación completa para tal de Noah que está enfermo. Entonces yo quería hacer una pregunta. Sí. Vemos que hay muchas escuelas de Benay Noah que enseñan que uno debe decir la persona y el nombre de la mamá, otro del nombre del papá, otro de Noah, otro de Adán. En términos prácticos, Rab, he visto que, por ejemplo, Chabad, una vez creo que Britonam también enseña de que uno tiene que decir el nombre de la persona y el nombre del papá de la persona. ¿A qué se atribuye esa diferencia, Rab? Que se ve mucho hoy en día en los grupos de Teilim con respecto a los Es Benay algo Noah. totalmente ínfimo. Dios sabe qué salmo uno dice para cada enfermo. No hace falta tanto explicar. Dios sabe, le seguro que Dios sabe, cada uno donde reza. La costumbre, hay una diferencia entre costumbre de judíos que vienen de Europa y de judíos que vienen del Oriente. Judíos que vienen del Oriente siempre rezan el nombre del padre. Judíos que vienen de Europa, hay veces que del padre y hay veces que la madre. Cuando se muere, los judíos de Oriente también dicen a la madre. Pero Noajidas no tiene ninguna diferencia. Puede decir este, puede decir el otro. Le aseguro que Dios escucha y Dios sabe. Y si uno dice mi primo, tengo un primo que está muy mal ahora en terapia intensiva en Argentina. Nosotros vamos a ir a la tumba de la madre que está enterrada acá en Israel.
y vamos toda la familia a rezar. Y sabido o no sabido, Dios sabe. No hace falta justo este. Y Dios no sabe, sabe. ¿Para qué vamos a la tumba de la madre? ¿Ok? Entonces, no hay que ocuparse tanto de eso. ¿Ok? Bueno, como más o menos, yo pensaba estudiar, profundizar más en dos cosas más, preguntas y respuestas que están en la misma página en el tomo de Sanedrín. Preguntas que preguntó el César Romano a Rabban Gamliel y la respuesta que respondió la hija del César Romano al César. Y la profundidad, como hicimos con Cleopatra, que empezamos a profundizar un poco de dónde salió, qué es lo que quiso preguntar. Y pienso que expliqué, pero espero que hayan entendido. Yo seguro entendí lo que dije. No sé si ustedes entendieron. Si tienen preguntas, pregunten. El asunto es que no llegamos por el tiempo, es un poco, alargamos un poco, y está bien, es preferible estos temas sí profundizar, no hacerlo rápido para terminar, pones ve y dice, bueno, terminé un tema, no, es un tema que se puede profundizar mucho más, y pienso que es factible hacer otra clase sobre, sobre el tema de reencarnación y demás, con las preguntas que están escritas en el Talmud, en el tomo de Sanedrín, en la página 90, son preguntas muy importantes, y que tienen, y ahí especialmente las preguntas del César, y las preguntas de los minim. ¿Quiénes son los minim? Los minim son judíos o romanos que empezaron a creer en la teología cristiana. Y es muy, muy importante saber cuál fue su pregunta y qué es lo que le contestó a Rabban Gamliel, porque de ahí se puede entender diferencias abismales entre el judaísmo y el cristianismo. Es decir, usando el ejemplo de la resurrección y las preguntas y las respuestas, se pueden entender bases muy importantes de teología cristiana y bases muy importantes de la teología judía y cuál es la diferencia abismal entre ellos. Por eso pienso de que sería muy bueno citar otra clase. Tengo que preguntar a mi esposa porque tenemos un montón de casamientos. Bendito sea Dios en alegría. Jacqueline, voy a Dajuf. Quería citarlos para el domingo, no el que viene, dentro de 2 semanas, para hacer una especie de cerrar el círculo, cerrar el asunto de resurrección, preguntas, respuestas que están en el Talmud y son muy importantes, no por la resurrección, pero sino para entender nuestra vida. Y hombre, John Bocho a Millán Jotuná. No me fregué ni pensar. Ok. Entonces, el domingo, hoy es día. ¿Qué día, secretario? Hoy es el 23. El día enero, febrero, marzo, abril, mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 31. El día 6. 23, Rab, estamos a 23. Y bueno, quiere decir el domingo 6. Ok. El domingo 6 del 6, a las 8:30, vamos a dar una clase que espero que pueda cerrar ese tema para que se puedan ser entendidos bien. Y en el camino estudiamos cosas que tienen que ver, que son muy importantes, no nada más para entender el tema de la resurrección, sino para entender especialmente el tema de la posición judía frente a la vida, frente a la forma de vida y las formas de arreglar nuestro alma y nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Recomienda alguna lectura complementaria para prepararnos para ese momento? Nada. Si leen, me van a empezar a discutir cada cosa que digo y no terminamos más. Vamos a tener que dar otra clase. ¿Entienden? Entonces, si no leen y no vienen preparados, puedo decir cualquier sandez y ustedes no me ven hasta que entiendan qué estupidez dije, ya no tienen tiempo de preguntar las preguntas porque ya se va a terminar la clase. ¿Entiende? Es un truco muy bueno. Le aconsejo. ¿Entiende? ¿Entiende? Es muy, muy interesante. Uno de los rabinos, el rabino Mordejai Eliyahu, que fue el rabino jefe de Israel, justo la semana que viene se conmemora la fecha de la muerte de él. Él era ya juez en un juzgado rabínico y el suegro era un rabino muy importante que tenía una yeshiva, una especie de estudios de rabínicos.
Él ya era juez, pero él venía una vez por semana a dar una clase sobre temas halágicos. Y había un rabino, que hoy es un rabino muy importante, que estudiaba ahí, antes era un chico, era un recién casado. Entonces él mandaba, ponía en un papel todo lo que tenían que preparar para la clase, para llegar a la clase no como nuevo, sino tienen que leer esto, 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 esto y esto, y de eso va a ser la clase. Que le hacía, cambiaba el papel y ponía, hay que leer esto, cualquier cosa, nada que ver. Nada que ver con lo que él dijo, nada que ver. Entonces venía el rabino, antes de entrar, sacaba el papel y se fijaba. Y vio que le cambiaron el papel, que no tiene nada que ver con lo que él dijo. Ningún problema. Da una clase según el papel que alguien puso. No es la letra de él, no es nada, pero no importa, da la clase. Ahora, a las 2, 3 veces al final se pudrió. Entonces llegó a la casa, a la tarde, y le dice a la esposa, mira, se acostumbra de que si un suegro quiere probar al novio de su hija, así se casa o no se casa, si sabe estudiar o no sabe estudiar, se sienta con él, lo prueba una vez, 2 veces, 3 veces. Nosotros estamos casados, ya tenemos 4 o 5 hijos, y tu suegro, tu papá, no se la pasa probándome. Me cambia la hoja y siempre tengo que dar una clase sobre cosas que no preparé y ni la gente está preparada, ni yo estoy preparado. Y tengo que inventar una clase así, de ahora en ahora. Entonces está mal. Decirle que se deje de probarme. Entonces ella le dijo a su papá, mira papá, queda mal. Mi esposo le hace pasar vergüenza, viene del juzgado, cansado, todo el día con temas muy profundos de alajá. Tiene que hacer actos de corte y demás, y de repente llega a hacer una clase y usted lo vuelve loco, le cambian el papel. Te dijo, yo le cambié el papel, nunca le cambié el papel. Averiguó y al final encontró el degenerado que le cambió el papel. Hoy es un rabino muy importante ese degenerado, no importa. Entonces, por eso es preferible no preparar nada, porque si preparan entonces van a saber un poco más que yo, entonces no conviene, ¿no? Sino de que, cómo pasó el tiempo. No, yo no le cambié el papel del día de hoy. No, pero por eso no quiero que esté, quiero que sea únicamente le dije, el que quiere, el que tiene la traducción en español, puede leer el Talmud en la página 90 del tomo de Sanedrín. No es tan difícil, son cuentitos, pero cuentitos muy profundos. Porque como Cleopatra hizo una pregunta y Rabbi Meir le contestó, que lleva más o menos 1 minuto y medio de leer la pregunta y la respuesta, yo me gané una clase de 1 hora. Quiere decir que si en los 2 cuentos más que van a venir, que son un poco más largos, quiere decir que puedo dar una clase de 6, 7 horas más. Entonces me gano, no me pagan, pero por lo menos pasamos el tiempo, ¿no? Digo, tenemos para 1 mes y medio de romper la vida y volver locos con temas así medios espantosos y miedosos. Entonces no tenga miedo, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos. Nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Ok? Para culminar el tema. Y si hay preguntas sobre este tema, sí, mándelo al secretario general y me los manden antes para que yo pueda llegar a enfocar, contestar las preguntas y enfocar las clases para que puedan contestar dentro de la clase las preguntas preguntadas por ustedes. ¿Ok? Les agradezco mucho la participación. ¿Cuántos participaron? Como 40 y pico, sí, 41. Ok, les agradezco mucho y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Buenas noches, que la pasen bien y traten de no morirse antes de terminar el tema de ¿Por qué? Se van a quedar con la duda y no sé quién le va a contestar arriba porque andar a conseguir un loco como yo ahí arriba es un poco difícil. Acá estoy yo soy el responsable, hago yo, cualquier estupidez que digo soy yo. Si ustedes van arriba y dicen, mire, escuché un rabino antes de morirme que dijo tal cosa, y digo, está hablando de estupideces. Entonces es terrible, no se muera ninguno, quédense vivos, están acá. ¿Ok? Ok. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rab. Muchas gracias. Chao, Gracias. hasta Buenas luego. noches. Chao, chao. Chao, chao. Rab. Gracias, Rabino, muy amable. שנייה, מסיים שיעור בזום, שנייה, הרב יפסיק על הטלפון. Muchísimas gracias, nos vemos.